Gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas. Gracias, Dios, porque sabemos que tú tienes muchas cosas que decirnos, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, sabiendo que tienes palabras de vida y de aliento para nosotros. Te doy gracias por Carito, por Ariel, por Rey, por cada uno de casa de oración y por cada uno de los que estamos presentes, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes, Señor, a tener la sabiduría necesaria para entender lo que tú quieres hablar este tiempo. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de este capítulo 12 y hay varias cosas que están en el capítulo 12 que son súper interesantes. Hay muchas cosas que no tengo tanto entendimiento, pero vamos a tratar de tocar todo lo que este capítulo 12 dice. Y vemos que este capítulo 12 empieza con algo bien especial que pasa, ¿no? Empieza con justamente esta confrontación, por decirlo de alguna manera, entre Jesús y la élite religiosa del tiempo. Y aquí, digamos, está hablando o las personas que están tratando de confrontar a Jesús son los fariseos. Los fariseos tenían varios preceptos y es como que se basaban en tres cosas, ¿ya? Para ellos era súper importante no juntarse con cualquier persona, un cumplimiento súper estricto de la ley y otras cosas más. Pero vemos que Jesús cuando hablaba con el resto de la gente, con la gente que inclusive se consideraba en ese tiempo súper pecadora, gente con la que era mejor ni juntarte, él lo hacía en un tono muy diferente a cómo les habló a los fariseos. Y esto es súper interesante porque algo que tenemos que ver y que vamos a ver a través de las escrituras es que Dios siempre llevaba las cosas, Jesús siempre las llevaba al lugar en el que Dios quiso que estén desde el principio. Por ejemplo, los mandamientos. Siempre los llevaba como a un nivel mucho más profundo, a un nivel del corazón, nunca superficial. Y él miraba el corazón y sabía lo que pasaba dentro de cada ser humano. Entonces, cuando él estaba hablándole a esta élite religiosa del tiempo, que no solamente eran los fariseos, sino también a los escribas, a los saduceos, a los maestros de la ley, él iba a lo profundo. O sea, en cada palabra que él decía, él estaba confrontando sus corazones. Y algo que tenemos que saber es lo que la palabra dice en Hebreos. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el Meriba. ¿Y qué es lo que dice? O sea, siempre que palabras de Dios vienen en nuestras vidas, va a haber la posibilidad de dos cosas. La posibilidad de que escuchemos, inclinemos nuestro oído y esto va a hacer que nuestro corazón se enternezca hacia Dios, o también la posibilidad de que nos endurezcamos progresivamente y cada vez más. Y eso es algo bien fuerte. ¿Por qué? Porque como personas que hemos conocido del Señor, es muy posible que la forma en que nuestro corazón se endurezca vaya a ser mucho más que alguien que no conoce de Dios y que nuestro pecado aún sea mayor. Por eso es importante que llevemos nuestro corazón constantemente delante de Dios y que busquemos tener corazones tiernos que pueden escuchar de Él, inclinarse, que Dios puede hablarnos, son palabras de reprensión, porque la palabra dice que Dios al que ama disciplina, que puede aún disciplinarnos si nosotros tener un oído para oírlo y una actitud de mansedumbre, sobre todo delante del Señor, pero obviamente una actitud de mansedumbre va a ser a todo nivel. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con esta élite religiosa del tiempo? El Señor los estaba confrontando con cada frase que se decía, Él estaba yendo al corazón. Y acuérdense que nuestra historia con Dios es un asunto del corazón, porque todo parte del corazón. Y creo que cada vez que Jesús les hablaba, era una oportunidad para que los ojos de ellos sean abiertos. Era una oportunidad para que inclinen su corazón delante de Él. Pero lamentablemente, cada vez que ellos eran confrontados y lamentablemente lo que pasaba muchas veces y en su mayoría era que no inclinaban su corazón. Y el resultado de esto iba a ser un endurecimiento progresivo y cada palabra de Dios iba a ser así hasta que
¿Con qué termina? Termina con toda la élite religiosa del templo, del tiempo, planificando la muerte de Jesús, convirtiéndose en asesinos. Pero esto ha sido por un endurecimiento que ha sido cada vez más profundo. Entonces, vemos en este capítulo que Jesús les está hablando de quién es Él. Una vez más está trayendo la revelación de quién es Él. Esto es lo que va a venir a nuestras vidas y hay una actitud que nosotros vamos a tener frente a esta revelación. Va a haber una decisión que tomar cada vez que algo de Jesús nos sea revelado. Y que esto que está mostrando en este capítulo 12, que Él es mayor que el día sábado, mayor que el templo, mayor que Satanás, mayor que Jonás y mayor que Salomón. Y vamos a hablar de cada uno de estos aspectos, pero vamos a ir a dos porciones de la escritura antes de hablar de cada uno de estos. La primera está en Deuteronomio 23-25 y la segunda en números 28 del 9 al 10. No, yo voy a buscar la de Deuteronomio 23-25 y si alguien puede ayudarme con números 28 del 9 al 10 sería buenísimo. Yo voy a leerle lo que dice número 23-25, números. Denme un segundito, por favor. Aquí está. Números 23-25. Ok. Mm, No, creo que está mal no, Deuteronomio 23-25. Y si alguien puede buscar números 28 del 9 al 10. Yo, Deuteronomio 23-25. Eso voy a leer yo. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Ya? Eso por un lado. Y luego, si alguien puede leer números 28 del 9 al 10. Leo, Carito. Por favor, gracias. En el día de descanso, sacrifiquen 2 corderos de 1 año, sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 4 litros, de harina selecta humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Perfecto. El Ari está poniendo los versos en el chat si los quieren leer. Gracias, amorcito. Entonces vamos a ir al capítulo 12, del verso 1 al 8 y van a entender por qué les leía estos dos versículos. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cuando entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Luego vamos a leer el que viene. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí un hombre que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Y qué es lo que aquí está estableciendo? Como les decía, él cada vez traía revelación de quién él era, y estaba estableciendo que él era mayor que el día de reposo. O sea, mayor que el cumplimiento
que ellos estaban haciendo de la ley. Porque como les decía, ellos estaban, esto era como lo que ellos tenían y también era la justicia en la que se basaban. ¿Por qué? Porque vemos más adelante que dice que ellos inclusive diezmaban de los condimentos. O sea, era una ley tan estricta que la palabra dice que ellos ni entraban al reino de los cielos, ni dejaban a nadie entrar y ponían un yugo muy pesado sobre las personas. Y no solamente eso, sino que habían, en Mateo 15:9, si quieren anotar este versículo, está hablando de que Jesús les dice que ellos estaban enseñando mandamientos de hombres. ¿Y cuál era el tema? El tema era que había una ley que había sido establecida, pero ellos le estaban añadiendo estas leyes. Y una vez más, Dios estaba yendo como que al corazón del asunto. ¿Y cuál era el corazón del asunto? Y esto también se explica en una parábola más adelante, cuando habla de que el reino de los cielos dice que es como un dueño de un campo, que deja a personas para que cuiden de este campo, pero luego manda a su hijo para que tenga el fruto. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Dicen, primero manda a siervos y dicen, ellos son los siervos y los golpean. Pero cuando manda al hijo, lo que hacen es matarlo. ¿Por qué? Porque querían adueñarse del campo. Entonces, ¿por qué Jesús era tan, por qué les hablaba de la manera que les hablaba? Porque lo que ellos querían hacer era mantener un poder humano a través de, de lo de Dios. ¿Me entienden? O sea, era como que estaban tomando todo lo del Señor, pero no para glorificar a Dios, aunque quizás se estaban autoengañando a ellos mismos, sino que estaban tomando todo lo de Dios para glorificarse ellos mismos y para mantener ese poder que tenían sobre las personas. Entonces, cuando el Señor les dice y les está mostrando, o sea, hay dos situaciones. Una, que los discípulos escogen espigas en el día de reposo. Y la primera porción de la escritura que leímos, vemos cómo sí era permitido recoger pequeñas cantidades de espigas para alimentarte. Y en la segunda porción, cuando sana a un hombre, primero les dice y les habla, o sea, ustedes son hipócritas porque ustedes, si ven a su animalito que está en problemas, lo van a salvar en el día de reposo. Pero si yo, digamos, hago esto con un ser humano, es como que eso ustedes están diciendo que no está permitido. ¿Y qué era lo que Jesús les estaba diciendo? Primero, no están reconociendo quién está delante de ustedes, aunque tienen todo para reconocerme. O sea, si estos fariseos hubieran estudiado la ley con un corazón realmente conectado a Dios, hubieran dado cuenta que Él era el Mesías. No solamente eso, si hubieran visto todos los milagros que estaban siendo hechos, el cumplimiento de tantas profecías mesiánicas. Tan solo en los Salmos hay un montón de profecías mesiánicas. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que en realidad eran personas que se habían puesto a ellos mismos como sus dioses y estaban girando en torno a ellos mismos. Y como esto era lo que estaba pasando, no iban a reconocer al Mesías. Lo otro que Dios les estaba hablando es, yo soy Señor del sábado, ¿me entienden por qué? Porque Jesús estaba diciendo, y hay una porción en la escritura donde justamente dice esto, que Él es Señor del sábado. Y esto está en Mateo 12:8. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque Él, el día de reposo, ¿me entienden? Se cumple en Jesús totalmente. En Jesús se cumple absolutamente toda la ley. En Él se cumple todo. Y habían dos razones. Una, porque obviamente Él había sido quien había dado todos los mandamientos y era mayor que ellos. Pero la segunda es porque se cumple en Él mismo. Tú y yo tenemos paz y tenemos reposo por la obra terminada de la cruz. Por eso en Juan dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La nueva versión internacional dice, no teman de lo que va a venir. ¿Por qué? Porque en Jesús, ¿me entienden? Él, para empezar, vivía en un día de reposo completo porque su confianza estaba por completo puesta en Dios. Pero aparte de eso, nosotros hoy, ¿me entienden? Nuestro reposo, nuestro día de reposo es Jesús. Es la obra terminada de la cruz, es lo que Él ha hecho. Entonces, Él les estaba hablando de eso, ¿no? De que Él es mayor que eso, pero no solamente eso, sino que
estaban llevando las cosas al lugar correcto. Porque ¿en qué se resume toda la ley y los profetas? Se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento. Y dice, el segundo mandamiento es semejante a este. ¿Y cuál es ese segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ellos no podían decir que amaban a Dios si ese amor a Dios no los estaba llevando al cumplimiento del segundo mandamiento. Es como que lo mismo con nosotros, o sea, el amar a Dios, por más que seamos como que personas que hemos vivido una vida desconectada de la realidad de todo el mundo y solamente hemos pensado en nuestra realidad y nuestro entorno, el hecho de amar a Dios y de buscarlo a través de las escrituras con un corazón anhelante de encontrarlo a través de ellas, nos va a llevar al cumplimiento del segundo. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Por eso, en esta misma porción les menciona lo que dice Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que les está diciendo? O sea, no, ustedes no aman a Dios y se están olvidando del valor de las personas. ¿Por qué? Porque el hecho de que cuestionasen a Jesús, que sanase a un hombre que tenía una mano seca en el día de reposo, no estaban reconociendo quién era Él, no estaban reconociendo que en Él estaba el cumplimiento de toda la ley y los profetas, y que en eso hemos sido introducidos tú y yo, y por otro lado era el valor que le estaban dando a una persona. Le estaban dando el valor menor que un animal, porque ellos sí iban a ir por sus animales. Además de eso, que era como que ellos estaban imponiendo una ley para todas las personas, pero no para ellos mismos. Me acuerdo que con el Ari leímos unos capítulos de un libro que habla acerca de integridad, y este libro es acerca de una persona que manejaba todas las finanzas de un ministerio muy grande en la época de los 80, tan grande que llegaron a tener un canal de televisión así gigantesco. eh, Tenía su edificio, tenía un lugar para que lleguen helicópteros. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ahí empezó a haber una malversación de fondos y junto con eso un montón de cosas más. Y fue tan terrible que esto se supo a nivel nacional en Estados Unidos. Fue muy grave lo que pasó. Pero este hombre que habla acerca de la integridad cuenta cómo él era una persona muy correcta y cómo empezó a cositas pequeñas, a transar con cosas pequeñas y cómo terminó en ministerio. O sea, no solamente hubo todo el tema de malversación de fondos, sino hubieron cosas terribles, ¿no? Engaño, infidelidad y un montón de otras cosas más. Pero en una parte donde él habla de la integridad, habla del autoengaño que nos hacemos a nosotros mismos cuando creemos que hemos llegado como a cierto nivel, cuando creemos que estamos por encima de las personas. ¿Y cuál es este autoengaño? Pensar que tú sí puedes transgredir algunas cosas porque tú caminas, digamos, en mayor santidad que otros. Obviamente es un autoengaño, pero es algo en lo que podemos entrar. Y ellos estaban dispuestos a ir por su animalito en el día de reposo, pero no era lo que estaban enseñando a la gente. A la gente le estaban enseñando que ni siquiera podía moverse por el bien de una persona. Entonces Jesús los está confrontando con esta realidad. O sea, ustedes no están amando a Dios porque el valor que ustedes le dan para las personas es muy por debajo. ¿En qué se había convertido el Dios de ellos? Ellos mismos, en el cumplimiento de estos preceptos, pero totalmente alejados del corazón. Si yo como ser humano tengo una lista de cosas y me autoengaño que las estoy cumpliendo, porque ellos se autoengañaban, o sea, no estaban reconociendo que no las estaban cumpliendo a nivel del corazón para empezar, que simplemente lo estaban haciendo exteriormente, tengo de qué creerme. Por eso es que el endurecimiento de corazón de ellos fue muy terrible al punto de convertirse en asesinos. ¿Por qué? Porque a sus ojos ellos eran, wow, ¿me entienden? Estaban cumpliendo mucho más, según ellos, que la ley, hasta los preceptos y los mandamientos de hombres que habían dado, el yugo pesado que estaban poniendo sobre otros, pero en muchos casos no sobre ellos mismos. Y era aquello con lo que estaban siendo confrontados con Jesús.
Y obviamente con Jesús hay una ley mucho mayor que es la ley del amor, que no significa que todo se justifica con el hecho de que amo, ¿me entienden? Sino es el tema de llevar cada cosa a su lugar. La honra a quien es debida, a Dios, el primer lugar, pero también el hecho de amar al prójimo como consecuencia de cumplir el primer mandamiento. Y esto vemos en esta parte. Luego, luego de esto, vemos en el versículo 5 que les voy a leer esto que dice el versículo, del versículo 15 al versículo 21. De hecho, perdón, el verso 14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Fueron confrontados, palabra de Dios vino a ellos y endurecieron sus corazones. Y esta dureza de sus corazones los llevó a planificar la muerte de Jesús. Por eso les digo, tenemos que guardar nuestros corazones, porque habiendo conocido a Dios, si nosotros no inclinamos nuestro corazón para escucharle, la dureza de corazón que podemos llegar a tener aún va a ser mayor. Y eso pasa, porque a ratos escuchamos como ministros de Dios, pastores de iglesias, están haciendo cosas terribles y justificándolas por completo. Hubo un caso, solamente les cuento esto, o sea, es feo, pero solo para darles un ejemplo de que yo leí acerca de un pastor, no me acuerdo en qué ciudad, en qué país de Centroamérica, que quería casarse con una chica de 13 años. Y justificó todo esto diciendo que su esposa era terrible, que, ¿cómo se llama? Que Dios le había dicho. Y hasta la esposa, la que había sido la esposa de este pastor, salió justificando esto. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar el engaño y la dureza del corazón? Por eso debemos guardarnos, ¿no? De tener un corazón tierno delante de Dios. Verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. O sea, imagínense, después de esto era como que sanaba a todo el mundo, ¿no? Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Y esto es algo hermoso y está hablando de los gentiles aquí y creo que esto tiene relación con lo que más adelante se habla de Jonás y les voy a hablar de eso un poquito más adelante. Pero imagínense este contraste entre los fariseos que querían ser vistos por la gente, que querían reconocimiento, y el Rey de Reyes y Señor de Señores convertido en un ser humano que ni siquiera quería que su fama se divulgue tanto porque iba a llegar un momento, iba a llegar un tiempo y lo que a él le interesaba era cumplir la voluntad de su Padre, pero mostrando amor y misericordia por las personas, a tal punto que dice que no iba a quebrar la caña cascada ni el pábilo que humeare, trayendo esperanza. Y ahí también está estableciendo quién él era y diciendo, yo soy el cumplimiento de esta palabra de Isaías, yo soy el Mesías. Y luego vemos la siguiente porción en la que se habla de la blasfemia del Espíritu Santo. Le trajeron a un endemoniado y Jesús le dio libertad a este endemoniado y aquí vemos cómo él es mayor que Satanás. Y esto es algo que lo tenemos que tener claro. Como les decía la anterior vez que vimos, no me acuerdo si era en el capítulo 7 y 8 de Mateo, no me acuerdo qué capítulo exactamente era, pero les decía, o sea, Dios nos ha dado victoria y nos ha dado la autoridad de vivir no bajo el mundo entero que yace bajo el poder del maligno, sino de haber sido quitados del reino de las tinieblas para vivir dentro del reino de la luz. Y nos ha dado esa autoridad. Y no solamente para nosotros, sino también para otros. Y aquí vemos cómo Él libra a esta persona de la oscuridad, de las tinieblas, y lo libra del poder del maligno sobre su vida. Y dice, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Me entienden? O sea, qué increíble que la gente normal, la gente que no tenía conocimiento. Por eso la palabra dice que al que mucho se le dio, mucho también se le va a demandar. Y aquellos que se habían dedicado a leer supuestamente las escrituras,
no tenían conocimiento, o sea, no lo estaban pudiendo reconocer. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que esto produce la palabra en nosotros, que nos puede llevar a endurecernos cada vez más o a tener un corazón enternecido hacia Dios, también es el tema del corazón con el que nosotros nos acercamos a las escrituras. Y como dice, ¿no? Que el árbol se conoce, o sea, el fruto se conoce, el árbol se conoce por su fruto. El, el conocimiento verdadero de Dios, que parte de intimidad con Él, de llevar aún la palabra a conversación con Él, no trae envanecimiento, no trae orgullo, sino todo lo contrario, trae asombro, trae una actitud de conmoción, o sea, una actitud como de, Dios, tú eres Dios y tú me estás, no sé, como que dándote a conocer de esta manera a mí. O sea, realmente trae una conmoción del corazón de decir, Señor, wow, y gratitud por lo que nos está siendo revelado. Pero si está trayendo envanecimiento, si está trayendo orgullo, no nos estamos acercando con un buen corazón frente a la palabra. Y miren, la gente que no conocía nada, sí estaba teniendo este corazón para Él. Y muchas veces vemos esto, o sea, es una realidad. Hay tanta distorsión, como les decía anteriormente. También estaba escuchando acerca bueno, de un joven que se había criado en una familia, todos eran cristianos, pero así, o sea, un cristianismo súper de cumplimiento de reglas, de ir el domingo, de vestir de cierta manera. Y él había vivido toda la vida dentro de la iglesia, pero él decía algo bien fuerte. Después de un tiempo él se declaró homosexual, pero ¿sabe lo que él decía era fuerte? Porque decía que en realidad su familia, que era súper cristiana, conocida por ser cristianos, que iban a la iglesia, que todo, nunca habían soltado sus raíces de la santería, la seguían manteniendo. Entonces, esto era fuerte y es lo que les decía, este endurecimiento aún mayor. Tenemos que buscar el volver nuestro corazón al Señor cada vez. ¿Por qué? Porque ellos estaban yendo domingo tras domingo, escuchando la palabra, pero si no habían soltado completamente estas raíces, como también lo vemos en la nación, a veces muchos nos volvemos al Señor, pero no soltamos nuestras raíces. Y si no hemos soltado es porque de verdad el Señor no es Señor de nuestras vidas, ¿no? Pero como les decía, ¿no? Vemos como aquí aún estas personas estaban como que reaccionando y diciendo, wow, esto que está pasando es increíble. Cuando tenemos un corazón duro, ni siquiera aunque Dios mismo se presente delante de nosotros y nos habla, tendríamos un corazón para escucharle. Pero un corazón enternecido va a escuchar la voz de Dios aún en lo imperceptible, porque va a estar atento a Él. ¿Qué fue lo que pasa? Que dijeron que esto que Jesús hacía lo hacía por el príncipe de los demonios. O sea, estaban desconociendo completamente lo que Jesús hacía, estaban diciendo que él lo hacía por Belcebú, ¿me entienden? Y aquí es donde Jesús está diciendo que un reino dividido contra sí mismo no va a poder avanzar. Y que Satanás no haría algo así como liberar a una persona, ¿no? Como él lo estaba haciendo. Obviamente, Satanás puede hacer fonomímica, puede hacer teatro, que lo hace muy bien, pero verdadera libertad solo Dios puede traerla. Y ahí dice que todo pecado del hombre va a ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está diciendo? O sea, este tema, ¿me entiende? De aún teniendo conocimiento, endurecer tanto el corazón que atribuir al enemigo lo que solamente Dios puede hacer, el poder que solamente Dios tiene. Y más adelante dice que de toda palabra ociosa que hablemos vamos a ser juzgados. Y esto es fuerte. O sea, es bastante fuerte, ¿no? El hecho de toda palabra ociosa, toda palabra sin sentido. Entonces, sí es necesario que nosotros guardemos nuestras palabras son importantes, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y acuérdense que Dios creó todo cuanto existe con palabras de su boca. Con palabras de su boca dio vida a lo que no tenía vida. Y así como nosotros hemos sido creados a su imagen, las palabras de nuestra boca sí son importantes. Sí es importante lo que hablamos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es lo que Jesús les decía, ¿no? A los fariseos les decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si se acuerdan, ¿cuál fue la primera serpiente que aparece en la palabra? Porque por algo les llamaba generación de víboras, ¿no? Es Satanás convertido en una serpiente diciéndole a la mujer que Dios no les había dado toda la información. O sea, este es el engaño. Dios no te ha dicho toda la verdad, Eva, porque no es verdad. O sea, tú si comes de este árbol, no es cierto que vas a morir, sino que vas a saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y eso era mentira. ¿Por qué? Porque como hombres, tú y yo no podemos juzgar y tomar el lugar de Dios para decir esto es bueno y esto es malo, porque hay uno solo bueno y el único bueno es Dios y tenemos que reconocer que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Pero ese fue el engaño. Y les decía, ustedes son una generación de víboras y creo que quizás les decía esto. ¿Por qué? Porque hablaban, ¿me entienden? Una cosa que sí era verdad, pero con la motivación totalmente incorrecta, y como esta motivación era totalmente incorrecta, no estaban transmitiendo vida. Al final estaban cerrando el reino de los cielos para ellos y para las personas. Porque en serio, es peor que una persona nunca ha escuchado de Dios de pronto oiga, a que alguien que ha escuchado mal de Dios y ha tenido un mal entendimiento de Él pueda salir de ese mal entendimiento que ha tenido de Dios y venga la verdad. Es mucho más, ¿me entienden? El proceso de esta persona que ha tenido un mal entendimiento que de esta persona que no ha escuchado nada y simplemente oye de Dios. Entonces, es importante lo que hablamos y es importante lo que tú y yo demos a conocer de Dios. Por eso es determinante que tengamos relación e intimidad con Él. Porque si no tenemos intimidad con Dios, probablemente el Dios que vamos a dar a conocer no va a ser realmente el testimonio fiel acerca de quién es Dios. Y los fariseos no estaban dando un testimonio fiel acerca de quién era Dios. Y luego vemos esta parte donde les dice la generación perversa demanda señal. Y justamente esto creo que tiene que ver con lo que aquí dice en el verso 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Que dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Les voy a decir por qué creo que esto es sumamente importante. Porque Dios llamó un día a un hombre llamado Abraham e hizo un pacto con él. ¿Y cuál era este pacto? Que de su descendencia, Abraham, teniendo intimidad con Dios, obedeciéndole, saliendo de sus tierras y de su parentela para dirigirse a la tierra que Dios le había prometido, que sabemos que no solamente era ese pedazo de tierra física, sino era una promesa mucho mayor. En esa promesa estaba implícita la venida del Mesías, estaba implícita el reino de los cielos, aquí en la tierra. ¿Y qué era lo que pasó? Que le dice de tu descendencia, habrán de tu descendencia. Y más adelante vemos que en el Salmo 2 dice que las naciones son la herencia de Jesús. Entonces, ¿cuál era el tema? El tema era que Dios llamó a Abraham y al llamar a Abraham a toda una nación, escogió a toda una nación, la nación de Israel. ¿Para qué? Isaías 43:10 dice esto, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy Dios. ¿Por qué menciona estas tres cosas? Simplemente podría decir para que me conozcan o simplemente para que conozcáis, para que crean, pero dice para que conozcan, para que crean y para que entiendan. El tema es, ellos debían ser testigos aparte de lo que habían vivido en carne propia. Al estar en intimidad con Dios, el tema era el siguiente, que todas las naciones de alrededor que no adoraban al único Dios verdadero, pues en ese momento la única nación que adoraba al único Dios verdadero era Israel, corriesen en pos del bien al ver el testimonio vivo de quién era Dios en medio de la nación.
Esa era la idea. Y Dios, de una manera milagrosa, cumplió sus propósitos, aunque la nación fue infiel. Por ejemplo, podemos ver el caso de Daniel. Daniel fue un testigo y a través de él Dios dio su nombre a conocer de tal manera que por lo menos 3 reyes totalmente paganos reconocieron al único Dios verdadero. Eso que pasó a un nivel no tan micro era la voluntad de Dios que pase a un nivel macro, a un nivel gigantesco, que la nación sea testigo del poder de Dios para el resto de las naciones y que el resto de las naciones vuelvan su corazón al Señor y corran en pos de su bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan que les decía que uno de los principios súper fuerte para los fariseos eran no nos juntamos con cualquier gente? O sea, por favor, la chusma, no, ¿entienden? O sea, ellos juntarse con prostitutas, con publicanos, con gentiles, imposible. ¿Pero por qué? Porque en esa dureza de corazón malentendieron el llamado de Dios hacia Israel. La voluntad de Dios era resplandecer a través de la nación, mostrar su gloria a través de la nación, y lo hizo. Vemos también a un David que sirvió a los propósitos de Dios en su generación. Vemos a un Salomón que reveló de tal manera la gloria de Dios a través de la nación de Israel, que la palabra dice que la reina de Saba vino desde los confines de la tierra para oír si era verdad lo que se había dicho acerca de este rey. Este está en Segunda de Reyes 9. ¿Por qué? Porque era impresionante. Dice que ella inclusive vino con preguntas difíciles y que vino con un montón de regalos a él. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando vio al reino de Salomón que con la gloria que aún sus empleados se vestían, la manera como la plata corría, ¿me entienden? Había una sobreabundancia, o sea, cada cosa expresada estaba expresando el corazón de Dios. La sobreabundancia que había de la plata y del oro estaba expresando la sobreabundancia del corazón de nuestro Dios. El hecho de que sus siervos se vistiesen aún con ropas gloriosas estaba expresando lo que cada uno de nosotros es delante del Señor y cómo cada uno de nosotros tiene un lugar y no tiene que envidiar el lugar de nadie. ¿Me entiende? Cada cosa era una expresión de la esencia de quién es Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esta reina de Saba se impresiona tanto que dice, Salomón, es verdad lo que me han dicho y lo que yo he escuchado no es ni siquiera la mitad de lo que han visto mis ojos. Pero fue la actitud del corazón de esta reina que la llevó a tener esta revelación, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los fariseos malentendieron de tal manera, es cierto, había un mandamiento de que no podían casarse con mujeres extranjeras, pero este mandamiento iba en el sentido de guardar sus corazones, lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, reconociendo nuestra naturaleza. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo no puedo poner las manos al fuego por mí, ¿me entienden? Cuando yo era jovencita, les voy a contar esto solo para que se entienda la idea que quiero dar. Me acuerdo que yo tenía claro esto de que no nos debíamos unir en yugo desigual. Y saben, habían chicos que no eran cristianos que me gustaban y yo no salía con ellos. ¿Por qué? Porque era como que yo reconozco mi debilidad, me gusta este chico y si yo salgo con él, me voy a arreglar con él, ¿me entienden? Entonces, ese era el sentido. El sentido era que ellos debían valorar tanto el lugar de privilegio que Dios le había dado, tenían que de verdad ser luz para las naciones, que debían guardar profundamente cada mandamiento, cada precepto y tener temor de Dios en sus corazones y no casarse con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque sus corazones podían inclinarse hacia esos dioses. Y de hecho Salomón lo hizo. Claro, gracias a Dios luego en Eclesiastés se arrepintió, ¿no? Más bien que Eclesiastés fue el último libro que escribió Salomón. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Miren, en este pacto que Dios hizo con Abraham, hubo un momento donde dice que Abraham estaba sobrecogido por una oscuridad muy densa. Y esa noche Dios se le aparece y le dice, Abraham, quiero que hagas algo. Quiero que partas los animales en dos, que hagas un camino de sangre. En la cultura oriental, este era un pacto de sangre. Por ejemplo, cuando se casaban dos hijos, los padres hacían este tipo de pacto. ¿Qué era lo que hacían? Hacían un camino de sangre con los animales partidos
Y ambos papás tenían que caminar en medio de esa sangre. ¿Y qué significaba esto? Significaba, así como estos animalitos me pase a mí si yo no cumplo el pacto contigo. Pero ¿qué creen que fue lo que pasó? Y esto es súper conmovedor. Que cuando Dios le dice a Abraham que haga esto, la palabra dice que se vio como en medio de este camino de sangre caminaba una columna de fuego. Pero Abraham no caminó en medio de ese camino. ¿Y qué significaba esto? Significaba que Dios le estaba diciendo, yo creo que en la bondad de Dios y en la misericordia de Dios, reconociendo nuestra naturaleza caída, Abraham, yo estoy haciendo un pacto de sangre contigo. Si tú no cumples tu parte, yo voy a pagar con mi sangre por ese cumplimiento que tú no has hecho. Por eso Jesús vino y murió por nosotros. Y por eso le manda a los discípulos que primero vayan a las ovejas perdidas de Israel. Pero luego vemos el cumplimiento de esto en él esperará a los gentiles en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Israel incumplió el pacto con Dios. Por eso dice la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez. ¿Pero por qué? Porque no entendió esta parte del cumplimiento de aquello a lo que Dios había escogido la nación de Israel. Jonás estaba demasiado indignado por ir a la nación de Israel, a hablarle a los ninivitas. ¿Por qué? Porque Nínive era la capital de Asiria. Asiria eran enemigos acérrimos de Israel, les habían causado mucho mal. Era lógico que más bien él quisiera que les vaya muy mal. Y era demasiado contrastante con su mente que Dios lo envía a él, un judío, a hablarle a los ninivitas para que se arrepientan. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho era tan feo, era una nación tan cruel en sus guerras y en la manera como trataban a sus enemigos, habían sido tan crueles con Israel que lo lógico era que él, siendo un israelita llamando a su nación, los odiase. Pero aquí Dios está revelando algo. Y saben, no fue el primero. Antes de ellos, Elías y Eliseo entendieron que había un llamado que no solamente era la nación de Israel, sino también fuera de la nación. Vemos, por ejemplo, el caso de la viuda de Sarepta y otros casos más. Dios los llama a que vayan por personas que no eran judías. De hecho, vemos más adelante cómo en la genealogía de Jesús aparece esta mujer que se casó con vos, que era Ruth, que estuvo dispuesta a abrazar a este Dios, al único Dios verdadero. Por eso dice, los gentiles esperarán en él. Y por eso habla de la señal del profeta Jonás, porque los fariseos no habían entendido. Tenían que ser luz y llevar a toda la nación a ser luz. ¿Para qué? Para que no solo los israelitas, sino todas las naciones sean la herencia de Jesús. Incumplieron el pacto con Dios, incumplieron el pacto de amar a su prójimo, pero no entendieron esta parte. Y por ese incumplimiento del pacto, no solamente de tener un corazón para Dios y para el prójimo, sino de extenderse, de ser luz para las naciones, Jesús murió y estuvo 3 días y 3 noches muerto. Pero ¿qué es lo glorioso de esto? Que Jesús cumplió, ¿me entienden? Por eso no hay condenación para ti y para mí. Por eso se cumple lo que Romanos dice, que no hay condenación para los que están en Él, que no nos pueden condenar, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Abraham pecó, pero ¿qué era lo que pasó? Que más adelante iba a venir Jesús y Él, por el incumplimiento de los israelitas y de nosotros como seres humanos, murió en esa cruz. Por eso habla de la señal del profeta Jonás. ¿Y qué es lo que dice? Y más, y aquí más que Jonás en este lugar. Y luego dice, ¿no? La reina del sur se levantará en juicio. ¿Por qué? Porque toda esa generación se arrepintió por la predicación de Jonás. Y aquí yo creo que estaba hablando de todos aquellos que se iban a arrepentir. Y luego dice que ahí estaba uno mayor que Jonás. ¿Por qué? Porque hubo uno mayor, uno que vino y abrió el reino para todos, no solo para unos ninivitas en una etapa de la historia, sino para cada judío, para cada gentil que crea en Jesús. Y luego dice que iba a venir uno mayor que Salomón. ¿Por qué? Porque obviamente
la gloria de Dios llenó el templo. Este Salomón, miren, Salomón tiene que ver con paz. El nombre de Salomón viene de Shlomo. Y hay unos judíos mesiánicos del Ecuador que dicen que la traducción más correcta del nombre de Salomón sería el príncipe al que la paz le pertenece. ¿Y quién es aquel al que le pertenece la paz? Es a Jesús. Hubo un Salomón que fue como la mayor expresión de la gloria, no la mayor expresión del reino extendido que fue David, sino este Salomón. ¿Por qué? Porque era como lo tangible de este templo construido de acuerdo al modelo del cielo. De hecho, la gloria de Dios llenó este templo de una manera impresionante. Pero ahí estaba no aquel ser humano que lo representó en algún momento, que era como la sombra, sino estaba el mismo Jesús ahí. Entonces, esto es algo tremendo. Y luego les voy a leer esta última parte que dice, que habla de este espíritu inmundo que vuelve, ¿no? Dice que es sacado y dice que luego va buscando, ¿no? Dónde habitar y no lo halla. Y luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Yo pienso que aquí está hablando de un tema generacional, no solamente de un tema personal. Les voy a contar algo que me pasó ya. Hace muchos años estaba orando por mis sobrinos. Tengo sobrinos, con el Ari tenemos sobrinos nietos. No solamente tenemos sobrinos chiquitos, tenemos sobrinos grandes y tenemos sobrinos nietitos, imagínense. Y, y saben, yo sentí que Dios me dijo algo. Era algo que sentí de Dios, pero luego encontré en las escrituras que no era algo zapado lo que había escuchado de Dios. Y sentí que Dios me dijo, ora por tus sobrinos. En ese momento todavía no tenía sobrinos nietos. Ora, porque cuando estas cosas, o sea, sabemos que nosotros, digamos, lo generacional es cortado, pero lo que yo sentí que el Señor me decía, ora, para que cuando estas cosas generacionales vengan y quieran como que volver a entrar en ellos, ellos tengan la consistencia para resistirlos. ¿Y cuál es la consistencia? Es que obviamente sirvan al Señor, ¿me entienden? Que le sigan. Pero el tema ¿cuál es? El tema es que Satanás va a buscar, así como Dios llama a cada generación, porque Dios llama a cada generación a que tenga una respuesta delante de Él. Cada generación, Dios va a visitar a cada generación y va a esperar una respuesta de nosotros como generación. Por eso es importante que tengamos una visión del reino, una visión generacional. Porque si simplemente no respondemos a Dios, pues va a pasar de esta generación. Es bien fuerte esto. Pero ¿cuál es el tema? Así como Dios visita a cada generación, en nuestra generación hay cosas que se han quebrado porque hemos conocido al Señor y hemos venido y hemos abrazado su reino. Pero este enemigo va a intentar recobrar aquel terreno que ha perdido. Y probablemente lo haga en la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso es importante que nosotros estemos orando por ellos. ¿Me entienden? Porque va a ser como esto, va a decir, ay, no, yo quiero volver a ese lugar. No, eso. Ahora ya, tengo que terminar. Y luego de esto vienen la madre y los hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Que dice que vienen y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan y ahí él hace esta declaración. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y luego dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Y obviamente era como que los fariseos se sentían tan orgullosos de ser hijos de Abraham, pero aquí Dios estaba estableciendo algo. O sea, el que hace la voluntad de mi Padre, esta es mi familia. Y si alguien sabe el valor de la familia y el amor por la familia, y es aquel que instituyó la familia, que es Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este lindo tiempo, Señor, esta hermosa enseñanza, por tu palabra, Señor, que siempre tiene profundidad, que siempre, Señor, tiene sustento para nuestras vidas, Señor. Gracias porque siempre nos hablas a través de ella. Y gracias también, Señor, por Carito, por mi esposita, por su corazón, por su
por ese corazón que ella tiene para procesar tu palabra, Señor, y realmente hablarnos al corazón, Señor, de una manera tan tierna, pero también de una manera tan directa, Señor. Háblanos aún más profundamente a cada uno respecto a todo esto que hemos aprendido hoy de este capítulo, Señor. Gracias, gracias porque reconocemos que tú eres el mayor, tú eres, y no hay nadie como tú. Y que podamos ser más como tú, Jesús. Que podamos ser más como tú y tener tu corazón, aprender de ti y también ser como tú eres, Jesús. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.